Muy buenos días a este seminario horizontal, Seminario Chile Horizontal. Es el primero de una serie de seminarios que queremos llevar a cabo desde Horizontal. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy relevante que tiene que ver con el borrador de la nueva Constitución, que se trata del concepto de plurinacionalidad. Así que estamos muy contentos de tenerlos a todos hoy día. Vamos a esperar un minutito más ahí para que los asistentes sigan llegando. Y por mientras quiero contarles un poco, bueno, primero presentarme. Mi nombre es Juan José Obach, soy director del Centro de Estudios Horizontal, y contarles un poco qué es lo que hemos hecho en Horizontal con respecto al proceso constituyente. Lo primero es que desde el Centro de Estudios tenemos la firme convicción de que necesitamos, de que Chile necesita una nueva y buena constitución, y por eso nos hemos jugado durante todo este proceso, primero generando contenidos. Voy a revisar la página web de Horizontal, son más de 10 publicaciones que tenemos de contenidos constitucionales que venimos trabajando hace más de 2 años. En el último tiempo, en el último año, ya con la Convención Constitucional andando, nos hemos preocupado de ir informando los avances de la Constitución. Y ahora ya con el borrador final en mano también, los invito a revisar nuestro documento 7 nudos críticos al borrador, donde hacemos un análisis crítico al texto final que está proponiendo la Convención. Bueno, volviendo a nuestro seminario, este es el primero de una serie de seminarios titulados Chile Horizontal, que tienen como objetivo tratar de poco y hacer un análisis más profundo sobre los temas coyunturales, en este caso los temas constitucionales. Así que en esta primera versión del seminario vamos a hablar de plurinacionalidad. El seminario va a ser moderado por nuestra colaboradora asociada Valentina Verbal, historiadora, y tenemos a 2 grandes invitados. Tenemos a Daniel Leve, filósofo, y Fernando Pairicán, historiador. Así que sin más y en honor al tiempo, le doy la palabra a Valentina Verbal, quien va a moderar el seminario. Bueno, primero muchas gracias Juan José por tu presentación. Como decía Juan José, este seminario Chile Horizontal, esta es la primera edición, o sea, la primera sesión, digamos, y tiene como fin pensar el país desde una perspectiva más profunda, tanto en términos teóricos como históricos también, no quedarse solo con lo meramente coyuntural o con el detalle técnico, que eso es frecuente, ¿cierto?, en general en otros espacios. Y vamos a tratar varios temas fundamentales, especialmente en relación al debate constitucional, o al borrador constitucional en concreto. También quiero agradecer a El Líbero, que es media partner en este seminario y que nos ha estado promoviendo a través de sus redes, digamos, de sus redes informativas. Bueno, entrando directamente al tema, bueno, ¿por qué quisimos tratar la cuestión de la plurinacionalidad? Porque, bueno, es un tema clave en el borrador constitucional, uno de los grandes ejes de este borrador. Obviamente lo más básico es que establece que Chile es un Estado plurinacional e intercultural. También otro concepto relacionado al tema de la plurinacionalidad, o a los pueblos indígenas más en concreto. Y hay varias expresiones concretas de la plurinacionalidad en el borrador, como por ejemplo los escaños reservados, los territorios autonómicos indígenas, ¿cierto? Cierto derecho preferente en materia de restitución de tierras, el pluralismo jurídico, los sistemas de justicia, y también la consulta y el consentimiento previo para aquellos derechos que afecten, digamos, los pueblos indígenas. Entonces, es súper importante el tema, es uno de los temas que ha sido motivo de más polémica y discusión, digamos, en el último tiempo. Bueno, y la metodología, antes de presentar a nuestros invitados, consiste en que siempre vamos a tratar de tener 2 panelistas para tener harto tiempo. Cuando a veces hay muchos panelistas no se puede discutir tan al detalle. Ojalá que tengan posiciones contrarias, digamos, o por lo menos matizadas frente al tema, o complementarias desde una perspectiva, por ejemplo, académica, etc. Bueno, y ellos van a tener, o sea, Daniel y Fernando van a contar, digamos, con 10 a 15 minutos como la primera exposición, después una suerte de réplica de 5 minutos, y luego van a pasar a las preguntas del público. Y las preguntas las pueden hacer en el chat
o en el lugar de preguntas y respuestas también. Preferentemente mejor en preguntas y respuestas, que es lo más preciso, digamos, para este objetivo. Bueno, vamos a partir con Daniel. Él es PhD en Political and Moral Philosophy en la Universidad de Tübingen y es profesor de la Facultad de Artes Liberales en la Universidad Adolfo Ibáñez. Es autor del libro Ética y Coronavirus, muy contingente, fue muy contingente en relación a la pandemia que vivimos, digamos, que hemos vivido en el último tiempo, y tiene varios artículos sobre multiculturalismo, tolerancia, inmigración, teorías de justicia, en general temas así de minorías, podríamos decir en un sentido amplio. Y ahora está escribiendo, está terminando, me decía recién fuera de cámara, un libro sobre multiculturalismo y plurinacionalidad, desde una perspectiva filosófica, desde la perspectiva de su disciplina, digamos. Así que eso, Daniel. Después voy a presentar a Fernando cuando sea su turno mejor, para que ahí tengamos más presente su currículum. Tienes tu 10 a 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, Valentina, muchas gracias a Horizontal y muchas gracias a todos los presentes. Voy a tratar en 15 minutos de presentar algunos conceptos que me parece que son claves para esta discusión. Evidentemente podemos después en la discusión, conversación, entrar en más detalle en ello. Lo primero que hay que darse cuenta es cómo se inscribe esto en las discusiones acerca del nacionalismo, ¿no? Es conocido que el mejor mundo de los nacionalistas, digamos, el sueño nacionalista es que cada nación tenga su propio Estado. Esto ustedes lo ven en toda la tradición nacionalista, pero evidentemente esto choca con la realidad. En el mundo hay varios miles de naciones y solamente 196 países, si no me equivoco. Y es por eso que surge el second best, la segunda mejor opción. Y la segunda mejor opción es que dentro de cada estado haya diferentes naciones que tengan diferentes grados de autonomía. Este es como el segundo mejor sueño de los nacionalistas. Y esto es lo que se denomina plurinacionalidad. En este contexto, la pregunta fundamental sigue siendo, como en todos los estudios nacionalistas, bueno, ¿qué es la nación? Y cuando miramos qué es la nación, nos damos cuenta que hay dos familias diferentes. No estoy diciendo dos conceptos diferentes, sino dos familias diferentes, dos familias conceptuales diferentes acerca de lo que es una nación. Una de ellas es el concepto etnocultural de la nación. ¿Qué significa un concepto etnocultural de la nación? Significa que la nación se define como un grupo étnico. Un grupo étnico usualmente se considera un grupo definido por el origen, sea real o imaginario, da lo mismo. Etnocultural significa definido por el origen y además con ciertas características culturales, y que sea un grupo nacional etnocultural significa que este grupo etnocultural, definido por su origen y por ciertos elementos culturales, busca el autogobierno. Esa es como la definición usual de este tipo de nacionalismo. Dense cuenta que este tipo de nacionalismo etnocultural se opone a la otra familia completa de conceptos nacionalistas, que son los conceptos cívicos de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la nación se considera como todos aquellos que viven bajo el dominio de un Estado. Aquí, a diferencia del primer concepto, el vínculo no es etnocultural, no es origen, no son elementos culturales, sino que es un vínculo político. Utilizando la famosa metáfora de Renan, es el plebiscito de todos los días. Es decir, la voluntad expresa, la voluntad de mantenerse como una unidad política en el tiempo. Hay otros nombres para estas cosas, naturalmente hay muchos. Por ejemplo, usualmente se distingue entre el nacionalismo occidental y el oriental, entre el Stadtvolk y las Nationalitäten, etcétera, etcétera, pero todo esto lo podemos inscribir en estas dos familias. Bueno, en el concepto etnocultural, el vínculo se suele considerar que es natural de alguna manera, y en el otro el vínculo se tiende a considerar que es político. Dense cuenta que si el vínculo es político, la demanda por plurinacionalidad pierde todo sentido. La demanda por plurinacionalidad solo tiene sentido en un contexto en el cual se entiende la nación de una manera etnocultural. Las demandas de Habermas, por ejemplo, por la propuesta de Habermas de un patriotismo constitucional, pierde todo sentido en un contexto en el cual la plurinacionalidad se define como se tiene que definir mediante naciones definidas de manera étnica y cultural. Tal vez no nos parece raro esto de una concepción etnocultural de la nación,
tendemos a pensar en los grupos indígenas, evidentemente hay mucho material en el derecho internacional, todo eso es más o menos fácil, pero también tenemos otros casos, tenemos, que se piensa en Cataluña y cosas así. Dense cuenta, sin embargo, que el concepto es exactamente el mismo que el de Serbia, es exactamente el mismo el que destruyó la ex Yugoslavia, es exactamente el mismo el que lleva, no es la pretensión de los que proponen la plurinacionalidad en general, es el mismo uso conceptual que lleva a los desmembramientos, que lleva a la balcanización, que lleva a los horrores que han caracterizado el fin del último siglo. Ahora bien, ¿es esto importante? ¿Estas definiciones conceptuales importantes? Sí, son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Voy a mencionar 4 factores que me parece que son importantes. El concepto etnonacionalista, etnocultural nacionalista, es un concepto particularista y excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de acuerdo a este concepto no todos pueden ser ciudadanos con los mismos derechos de la comunidad política. Es la pertenencia a una cierta cultura, a una cierta tradición, a un cierto origen, el que define quiénes son los que pueden pertenecer. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en la definición de la ciudadanía en la República Federal Alemana antes de la reforma del 2002. Era una concepción excluyente etnonacionalista de la nacionalidad. Etnia, cultura, territorio, estamos cerca de sangre y pertenencia, estamos cerca de sangre y territorio, que son conceptos que sabemos a dónde nos llevan. El nacionalismo cívico, por su parte, esta segunda familia, es universalista y es incluyente. ¿Qué quiere decir esto? Todos pueden llegar a ser miembros de la comunidad política. ¿Por qué? Porque no supone una pertenencia cultural y no supone una pertenencia de origen. El vínculo, repito, no hay que cansarse de acentuarlo, es en este caso político. Y es esto lo que produce, este vínculo político, lo que produce la igualdad ciudadana. Quiero pasar al segundo aspecto. El segundo aspecto es justamente la ciudadanía igualitaria. El nacionalismo, en su sentido cívico, esta segunda familia, propone una... en definitiva, históricamente lo que supone es el fin de las sociedades estamentarias, ¿no? Es el fin de las sociedades estamentarias. Es decir, esto se define como una ciudadanía igualitaria, que está definida por el paquete idéntico de derechos y deberes para todos. Por el contrario, dense cuenta que esto tiene una fuerza emancipadora tremenda, ¿no? Ustedes lo pueden ver históricamente, pero también lo pueden ver conceptualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que al definir el fin de las sociedades estamentarias, al definir que los derechos de cada uno no dependen de su origen, lo que esto produce es que desvincula el origen del destino, es decir, desvincula lo que cada cual puede lograr del origen que tiene. Por el contrario, desde la perspectiva plurinacionalista o de plurinacionalidad, lo que se presenta es una ciudadanía multicultural, citando el título del famoso libro de Kimbliger. ¿Qué quiere decir esto? Una ciudadanía diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una ciudadanía caracterizada por diferentes derechos para las diferentes personas según su origen. Dense cuenta que aquí ya los derechos no son los mismos para todos. Y por lo mismo, en mayor o menor grado, dependiendo de la teoría en cuestión, de la formulación política en cuestión, el origen se vuelve a vincular con el destino. Es decir, si nuestros derechos dependen del origen que tenemos, en buena medida nuestro destino depende del origen que tenemos, porque está mediado por los derechos, que son los que posibilitan que nos podamos desenvolver en el mundo. Contrariamente a lo que se suele suponer, esta posición dista de ser emancipadora. Estamos lejos de la ilustración. En lo que estamos en medio del conservadurismo e incluso en medio de las posiciones reaccionarias. La plurinacionalidad es en sentido estricto una posición, en el mejor de los casos, conservadora, en la mayoría de los casos es una posición reaccionaria. El tercer punto que quiero mencionar es que este concepto de ciudadanía este concepto de etnocultural de la nación, lo que hace es romper justamente la idea de la ciudadanía igualitaria. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si ustedes miran la idea de la ciudadanía igualitaria, es decir, esta institución caracterizada por los mismos derechos iguales para todos, lo que ustedes, a través de la historia, lo que ustedes notan es que tiene una fuerza vinculada, una fuerza integradora, y una fuerza integradora en dos sentidos. Por una parte, se amplía la clase de aquellos que se pueden considerar como miembros plenos de la sociedad,
estoy pensando con Marshall, ¿no? De, qué sé yo, de mujeres, de hombres protestantes a hombres católicos, luego las mujeres, luego otras clases, luego otras religiones, etcétera, etcétera, hasta que se llega a un punto en el cual todos los mayores de edad se supone que son miembros plenos de la sociedad, en el sentido que tienen la ciudadanía igualitaria, es decir, el mismo paquete de derechos y deberes. Por otra parte, la segunda fuerza inclusiva refiere al tipo de derechos que la definen. Históricamente siempre ha sido la distinción entre los derechos sociales, entre los derechos civiles, característicos del siglo XVIII, los políticos, característicos del XIX, y finalmente los sociales, característicos del siglo XX. Esto produce que cada cual pueda ser miembro pleno de la sociedad. ¿Qué es lo que hace esta ciudadanía multicultural, esta ciudadanía diferenciada? Bueno, lo que produce justamente es romper esta fuerza integradora de la ciudadanía y separarnos de acuerdo a nuestro origen. Esto no se puede integrar en el concepto de la fuerza integradora de la ciudadanía de ninguna manera, porque no se puede entender como el interés de cada cual, a diferencia de los derechos sociales, los derechos políticos y los derechos civiles. Y por lo tanto rompe el paradigma. Podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos que darnos cuenta de que estamos rompiendo el paradigma de la ciudadanía igualitaria y de la fuerza integradora de la ciudadanía. ¿Y qué es lo que esto produce? Bueno, produce varias cosas. Entre otras cosas, produce ventajas muchas veces para aquellos grupos minoritarios, hay diferentes razones, teorías, etcétera, etcétera, tratan de justificarlo, en relación a otros miembros de la sociedad, pero también, y esto es un aspecto que usualmente no es convenientemente omitido por todos aquellos que proponen algún tipo de ciudadanía igualitaria, lo que produce son desventajas, usualmente, esto es pura teoría comparada, desventajas entre los miembros más débiles dentro de las diferentes comunidades culturales. Estas suelen ser, y aquí estoy siguiendo a Susan Mulder-Okin, suelen ser usualmente las mujeres, los niños, y minorías de diferente tipo, usualmente minorías sexuales y minorías religiosas. Y es que los grupos nacionales, indígenas usualmente, no suelen ser los más progresistas en el mundo. Esto no es nada raro, y la razón es evidente. Todos aquellos que han tenido menos fuerza histórica para poder hacer valer sus puntos de vista en las tradiciones, son aquellos que son desaventajados por las tradiciones. Y estos suelen ser, en la mayoría de los grupos culturales, suelen ser mujeres, niños y minorías, las minorías internas. Otorgar derechos especiales significa mantener el status quo o incluso obtener nuevos estatus de subordinación dentro de estas subordinaciones ya dadas históricamente. No estoy hablando de pura teoría, quizás lo que mejor expresa esto es el famoso pluralismo jurídico. Hay muchas formas de pluralismo jurídico, puede ser derecho personal, puede ser derecho territorial, puede ser derecho tradicional, puede ser en otro aspecto puede ser derecho tradicional, puede ser civil, puede ser penal, en otro aspecto puede ser última instancia, en otro aspecto puede ser subordinado a una revisión externa por las Cortes Supremas o Cortes Ordinarias. Otra diferencia puede ser que puede ser opcional o puede no ser opcional, y en este último caso lo que se presenta siempre es la pregunta, bueno, ¿qué implica la opcionalidad? Si no quiero ser parte de esto, tengo que renunciar a mi porción de propiedad común, tengo que renunciar a la pertenencia, etcétera, etcétera. Pero en fin, ¿por qué digo? ¿Por qué digo que el pluralismo jurídico es lo que mejor expresa esta situación que tiende a aventajar a los grupos y desaventajar a los miembros dentro de los grupos que pertenecen ciertamente, que han sido históricamente oprimidos dentro de esos grupos? Bueno, esto ustedes lo pueden ver en todos lados, lo pueden ver donde hay pluralismo jurídico, por ejemplo, pluralismo personal, como en la India, el caso de Chavan. Ustedes saben que en la India cada religión tiene y religión es una concepción étnica en la India porque está dada por el origen, ¿no? Está regido por los propios, por las normativas propias del derecho familiar de cada religión, ¿no? Y la religión, el personal law islámico, permite que los hombres se puedan separar de las mujeres sin tener que pagar ningún tipo de subvención, ningún tipo de indemnización por hacerlo. En el caso de Shabano, después de 40 años de matrimonio, una mujer fue unilateralmente, digamos, divorciada por su marido y no pudo obtener ningún tipo de beneficio
y esa es la situación de las mujeres islámicas, de las mujeres musulmanas en India. Otros casos, para que ustedes solamente los tengan presentes, David Thomas, miembro de los Salish, una tribu norteamericana que no tenía interés en la tribu, que sin embargo fue raptado, fue secuestrado por los miembros de su tribu para someterlo por la fuerza a un rito de iniciación. Esto llegó a las cortes y las cortes consideraron que era ilegal, justamente porque el aspecto involuntario de la práctica no era parte de la tradición Salish, de lo cual se deduce que si el aspecto involuntario fuese parte de la tradición Salish no habría nada con respecto a estas prácticas que violan los derechos individuales. Otro ejemplo, por ejemplo, son los pueblos. Los pueblos, un grupo, una subunidad, como la mayoría de las unidades indígenas de las tribus norteamericanas, es una subunidad que tiene poderes estatales. Bueno, los pueblos han negado el acceso a bienes comunes a todos aquellos que cambian su religión, por ejemplo, la religión protestante, y las cortes se han negado a considerar si las personas que son discriminadas dentro del grupo tienen derecho a no serlo, es decir, le han dado el derecho pleno, y eso es pluralismo jurídico, a estas tribus, en este caso a los pueblos, para que discriminen a sus miembros, como ningún Estado que se precie lo puede hacer. El cuarto aspecto, y el último con el que termino, es que hay que preguntarse si este concepto, esta idea de plurinacionalidad es apropiada para nuestro mundo. El concepto de plurinacionalidad en diferentes formas es un concepto que surgió en lo que se llama la sociedad segmentada. Son los estudios Farnival en los años 40 en Indonesia, de Smith en el Caribe, etcétera, etcétera. Es decir, sociedades donde hay diferentes grupos que no interactúan entre sí, cada uno de los cuales se rige de jure o de facto, de acuerdo a sus propias tradiciones, y solo interactúan entre los individuos a nivel del mercado. Esta concepción es profundamente inadecuada para nuestros tiempos, profundamente inapropiada para nuestro mundo. En nuestro mundo, en los cuales las personas vivimos en sociedades plurales, en las cuales las personas desarrollan diferentes identidades, etcétera, etcétera, es profundamente inapropiado tratar de definir a los individuos en base a una sola de sus identidades. Y esto es justamente lo que hace el plurinacionalismo en diferentes medidas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que se considera que que la identidad es única, o si no es única, por lo menos que hay una que supera a todos los demás en importancia. Y es una identidad celosa. Esta es una concepción reduccionista de los seres humanos, ya lo dice Amartya Sen en su discusión acerca de aquello. Por el contrario, tenemos que pensar que nuestras identidades son múltiples, tenemos múltiples identidades que son para cada uno de nosotros importantes en diferentes contextos, y están siempre sujetos a la razón, es decir, a la consideración de cuán importantes son estas identidades para nosotros en cada uno de estos contextos. ¿Por qué esto es importante? Porque la concepción reduccionista que nos reduce a una sola identidad es una que se presta para los emprendimientos culturales. No hay que ser naif en este asunto, hay una distinción siempre entre élites dentro de los grupos, y los grupos y las élites suelen tener sus propias agendas, ya lo podemos ver por ejemplo en las élites hispanas en Norteamérica, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se aprovechan de esta consideración reduccionista de la identidad celosa para avanzar sus propias metas, sus propias agendas, mediante políticas muchas veces beligerantes y que muchas veces, en ocasiones al menos, llevan a rupturas y llevan a violencia. Quizás una analogía ayuda para entender esto. En el pasado, cuando una piedra, cuando un objeto duro, una piedra, chocaba con un parabrisas, entonces entraba al parabrisas y mataba a los ocupantes. ¿Qué fue lo que hizo la industria automotriz? Lo que hizo fue construir una pequeña red, invisible para nosotros, a través de todo el parabrisas, que hace cuando una piedra choque contra el parabrisas, la energía se despliegue a través del todo el parabrisas, se trice, pero no entre la piedra y no mate a los ocupantes. Bueno, la idea de una identidad única es justamente una de un parabrisas sin red, una en la cual las piedras entran y matan a los ocupantes. La idea de múltiples identidades que son importantes para los individuos genera múltiples puntos de contacto entre los individuos que, como una red dentro de un parabrisas, producen que los conflictos no se transformen en conflictos mortíferos. Con esto voy a terminar. Hay un montón de otros elementos, sobre todo las teorías con las cuales se trata de justificar esta plurinacionalidad. Hay muchas teorías, reconocimiento, autonomía, injusticia histórica, etcétera, etcétera, pero eso lo dejamos para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a pasar a Fernando Pairicán,
Fernando es doctor en Historia por la Universidad de Santiago, es profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, es autor de varios libros sobre el tema mapuche, el libro Malón, Toqui, la biografía de Matías Catrileo y últimamente la vía política mapuche que trata sobre la plurinacionalidad en el contexto del proceso constituyente actual. Y además ayer fue nombrado consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así que lo aprovechamos de felicitar por ese nombramiento. Daniel, tienes tu 10 a 15 minutos. Fernando. Fernando, Gracias. perdón. Bueno, y ese los saludos respectivos, ¿no? Para el tiempo. Me gustaría comenzar con la querida Amazonía del Papa Francisco, ¿no? Donde dice que, en sus reflexiones, dice que nuestro sueño es el de una Amazonía que integre y promueva a todos sus habitantes para que pueda consolidar un buen vivir. Dice, en otra parte de ese mismo texto, dice el desafío consciente en asegurar una globalización en solidaridad, una globalización sin dejar a nadie al margen. Otra parte de ese texto plantea que cada pueblo que logre sobrevivir en la Amazonía tiene una identidad cultural y una riqueza única en el universo pluricultural debido a la estrecha relación que establecen los habitantes con su entorno en una simbiosis no determinista, difícil de entender con esquemas mentales externos, ¿no? El mundo, por lo menos desde hacia el siglo XXI, es cada vez más evidente que supera la visión de una globalización única, y que por lo tanto lo plural, lejos de ser unívoco, ¿no? es un llamado justamente a reconocernos en la diferencia de existencias que tenemos en igualdad de condiciones jurídicas. ¿Es la plurinacionalidad una noción negativa? Por lo menos en lo que existe en América Latina va dando cuenta de poder incorporar a distintos pueblos que quedaron por la construcción de los estados nacionales al margen de ella, o bien fueron su tejido social, cultural destruido. Y el futuro que se avisora en torno a lo plural, honestamente yo no lo veo de una forma negativa, ¿no? ¿Qué es el nacionalismo? Que es parte del debate que salió acá presente. Es la construcción de los estados del siglo XIX, es el resultado de la herencia de la Revolución Francesa, y en el cual el nacionalismo monocultural significó para los pueblos originarios la destrucción casi de su tejido social comunitario. En estricto rigor, es la violencia de un estado monocultural lo que ha generado el conflicto con los distintos pueblos originarios que se han desarrollado en este territorio que compartimos. Puedo compartir algo con la exposición anterior, ¿no? Yo sí creo que a partir del año 2001 hay una radicalización de los nacionalismos, de los tipos de nacionalismo. Eso es real, ¿no? Y es una construcción histórica del nacionalismo. Chile no puede vivir sin su nacionalismo. El punto de la invitación a lo plurinacional es también una invitación a reconocer, ya sea en palabras de Gabriela Mistral, ya sea en palabras de Nicolás Chihuahilaf, el mestizaje, ¿no? Y por lo tanto de que somos a la vez muchas más cosas que solo una visión monocultural. Yo creo que es el monoculturalismo lo que ha generado la violencia y las guerras en estricto rigor. La ocupación de la Araucanía fue eso. La ocupación de Rapa Nui fue eso, y el exterminio del pueblo Selman fue aquello, ¿no? No veo en las sociedades pluriculturales donde podemos mirar también incluso la Unión Europea, que surge de una noción tal vez intentando generar un liberalismo de nacionalismos compartidos, ¿no? Aspectos de esa violencia que se ha planteado con el expositor anterior. Lo que pienso sí es que en este proceso de globalización se ha generado un nuevo ciclo de acumulación de riqueza de sectores puntuales que ha generado un incremento de la pobreza en los pueblos originarios. Y por tanto la globalización no ha sido vista por los pueblos originarios de forma positiva. Sin embargo, estar conectados, estar globalizados, también significa que los pueblos originarios van observando y van adentrando también lo que son las transformaciones a nivel global. Pero si uno mira la agenda de los pueblos originarios, independiente de que hay usos de violencia política como instrumento en algunos sectores del movimiento, uno puede ver que en la década de los 80, en los 90 y hasta avanzado el siglo XXI, las movilizaciones de los pueblos originarios fueron más bien pacíficas. México, la marcha del color de la tierra.
En México, en Ecuador, movilizaciones por una constitución plurinacional y el derecho a que la constitución sea consagrada bajo la idea de los derechos de la naturaleza en aspecto de relacionarla como un ser vivo y que está en el borrador de esta nueva constitución. En estricto rigor, creo que los pueblos originarios invitan también a avanzar en los tipos de reconocimientos y es una vía pacífica para poder incorporar estos derechos sociales y políticos. Hay respuestas al contexto del movimiento indígena. Uno es el multiculturalismo, que sociedades liberales que uno puede mirar, como Estados Unidos, reconocen la diferencia de cultura y de nación incluso dentro de su aspecto. Por lo tanto, ¿cuál es el punto y el debate sobre el multiculturalismo? Es que no ha logrado, para el caso de Sudamérica, a raíz de esta visión de una concepción de nación monocultural, que el multiculturalismo ha terminado siendo asociado a políticas para poder seguir con políticas que afectan los derechos de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, ¿no? Ahora, las etnicidades van transformándose, como la sociedad humana va transformándose. Y por tanto es necesario adaptarse a esas transformaciones. El mundo no vive sin cambios, sin dialéctica, ¿no? Y por tanto las construcciones de naciones que se generaron durante el siglo XIX y XX tal vez ya no son viables para este siglo XXI ante el crecimiento, la globalización y el surgimiento de nuevos tipos de etnicidades. La plurinacionalidad creo que para el caso de Chile tiene una dimensión democrática. Es una posibilidad de encauzar este conflicto que ha sido más tratado por las políticas de seguridad pública en torno a concepciones de terrorismo o de encarcelamiento de algunas dirigencias de los pueblos originarios, y por lo tanto esa política de seguridad ha incrementado también la violencia, y la plurinacionalidad permite un momento para dialogar, ¿no? El concepto de nación, como lo han debatido distintos autores, puede ser de una comunidad imaginada hasta una construcción política por las élites, como ha sido el caso de Latinoamérica, el caso de Chile, que por lo menos han sido estados nacionales que se han construido a partir de una concepción, primero del siglo XIX, de una élite, la oligarquía, que es la gran constructora del Estado Nacional chileno, en menor medida en la Constitución del 25, donde logra entrar algunas organizaciones sociales, la construcción de Estado en la década del 80, que se hizo en un régimen de excepción, que es una dictadura militar, y este momento que surge luego de un movimiento social y que tiene justamente en la expresión de la Convención Constituyente una pluralidad y una diversidad. Y esa diversidad a veces nos ha costado poder entenderla desde la visión exterior, porque son los muchos Chiles y los muchos pueblos que viven al interior de este país. La plurinacionalidad es una concepción que busca rescatar la pluralidad de visiones, tanto étnicas como culturales, para repensar el Estado. No significa negar la nación, sino que propone otro concepto, uno que asuma una nación de nacionalidades diversas que han estado permanentemente enfrentadas. La plurinacionalidad surge como una respuesta a la negación de la diversidad y se convierte en una concepción distinta de organización, porque rescata a la vez la pluralidad de las visiones de los distintos pueblos que conviven en un territorio imaginado. También recupera las visiones culturales para repensar ese Estado. Significan derechos colectivos también como derechos individuales. Derechos colectivos que están consagrados en instancias justamente muy liberales como es la ONU, individuales como son las constituciones que cada pueblo, cada nación va a construir. Significa transformar y revertir las prácticas del racismo abierto y encubierto. Del abierto es, de alguna manera, las ofensas que se hacen en los espacios públicos, que por lo menos yo lo vi en aspectos de la convención contra algunas de nuestras constituyentes de los pueblos originarios, en específico la Machi Francisca y la Lamien Elisa Loncón. Revertir el racismo encubierto son a veces políticas que no permiten favorecer los derechos de los pueblos originarios porque hay una estructura que no permite el desarrollo de ellos, porque de alguna manera están bajo una concepción de Estado que niega ser sujetos de derecho. Por tanto, el Estado plurinacional es un problema también político y viene a resolver un problema político que no es solamente un problema de educación, porque el racismo es un problema de educación, sino es también un problema social, porque está relacionado con aspectos económicos, y ahí se convierte entonces también en un aspecto político, porque busca también resolver y revertir tipos de segregaciones, tanto en lo económico, en lo político, en lo social. Y por eso que la plurinacionalidad es también un ejercicio de democracia incluyente. Y es ahí donde creo que el movimiento mapuche, en específico, no me atrevo a hablar de los otros pueblos originarios porque tienen cada uno sus representantes,
yo creo que sí el movimiento mapuche ha hecho un aporte desde la década de los 80 en momentos de un estado de excepción que se vivía en Chile bajo el régimen de Augusto Pinochet, es que ha hecho de alguna manera una apuesta por pluralizar también este debate y ha participado en todas las comisiones que se le han invitado desde la década de los 90 hasta hoy. Este debate comienza en el movimiento mapuche, en organizaciones, ADMAPU, que surge de los centros culturales mapuche, que es la puerta, una abertura cultural que abre la dictadura en el año 79, luego de tomar la decisión de transitar de una dictadura a un régimen militar, como lo ha denominado la ciencia política. También está en este debate en el Consejo de Todas las Tierras, que es la organización que presenta la bandera mapuche en el año 92. También está presente en la organización Identidad Territorial Lafkenche y también en la corporación ENAMA, ¿no? Y este movimiento, este sector del movimiento ha mostrado en la práctica aspectos de poder dialogar y debatir en la diferencia. Desde, primero, apostar por el control municipal, ganar elecciones democráticas y de alguna manera llegar a los espacios municipales y construir políticas plurales, tanto para el mundo indígena como no indígena. Siempre críticos con algunos aspectos que nos parecen como pueblo mapuche que afecta por lo menos la sobrevivencia cultural de nuestro pueblo, y esa es la crítica a las plantaciones forestales u otras empresas que de alguna manera con esta nueva constitución no van a dejar de existir, pero se va a poder regular de mejor forma, porque al incorporar también los derechos de la naturaleza, se incorporan también los ciclos que la tierra necesita para su buena sobrevivencia durante los años posteriores que vengan y las generaciones que vengan posteriores. Significa demostrar en la práctica con estas experiencias plurales que somos portadores y portadoras de derechos colectivos todos los que viven en un territorio compartido, ¿no? De alguna manera el Estado plurinacional también permite resolver aspectos como la autonomía, que es una de las demandas de los pueblos originarios consagradas en la instancia de la ONU del año 2007, o por lo menos declarada como uno de los principios fundamentales de los pueblos originarios. Creo que de alguna manera también en este proceso constituyente el pueblo mapuche muestra, una vez más, y los pueblos originarios muestran que recuperan una antigua práctica política que tal vez lo entendía mucho mejor Ambrosio O'Higgins en el siglo XIX, en tiempos coloniales, también a Bernardo O'Higgins y los primeros presidentes tal vez de Chile, que es el concepto de parlamentar, ¿no? Que es dialogar en la diferencia. Este año pronto se cumplen 200 años de Tapigüe y va a ser un buen momento tal vez para poder recuperar este concepto y tal vez plantear cómo nos visualizamos como pueblos bajo un territorio compartido. Es también una crítica, por supuesto, a esta institucionalidad que ha creado normativas, ¿no? Que no han empoderado a los pueblos originarios y hacen que ya con 20, 30 años de política indígena, sigan habiendo todavía diferencias en lo identitario, lo cultural y en lo económico, porque también cuando hablamos de los pueblos originarios también estamos hablando de una sociedad que está empobrecida no porque sean flojos, sino porque se han generado políticas de alguna manera para generar una imposibilidad de poder modificarse en este escenario de alta competencia que se ha generado con la globalización. Con lo que voy concluyendo, plurinacionalidad es también se genera a través de un mecanismo que es la interculturalidad, que esto está debatido ya profundamente en los 80 y los 90, tanto en el sistema educativo que está incorporado, pero también es necesario el concepto de interculturalidad crítica, que acá en Horizontal, por lo menos ustedes lo han planteado en algunos de sus documentos. Desde ese punto de vista es que planteamos, y con lo que voy concluyendo, que la plurinacionalidad debe ser a través del concepto de interculturalidad para lograr también incorporar los derechos de la naturaleza, que los mapuches lo llamamos el litro filmonguén, o otros hermanos lo llamarán el buen vivir, Sumacagay, Maya, otros lo llaman según sus propios pueblos. Yo creo que al final la plurinacionalidad es ponernos en igualdad de condiciones jurídicas y que no significa la pérdida de las diferencias culturales de otros, sino que conviven en igualdad de condiciones, pero sí los pone en un plano jurídico. Yo me atrevería un poco a plantear este punto de vista, podemos entrar luego al debate, tengo algunas opiniones, por supuesto, más, que no comparto con mi antecesor, pero es parte del diálogo plural de esta nueva democracia que esperamos construir, que es la democracia pluralista. Bueno, muchas gracias, Fernando. Fernando Subraya. Ahora, Daniel, si quieres puedes tener 5 minutos para profundizar o quizá replicar, como tú quieras. Bien, muchas gracias Fernando por tu presentación. Son varias cosas las que me llaman la atención de ella. Una, me llama la atención lo que yo denominaría algo así como
el efecto mentolatum que se espera de la plurinacionalidad, no es algo que sirve para todo, sirve para la pobreza, sirve para la discriminación, sirve para la integración, sirve para la autonomía, sirve para miles de cosas. La verdad es que no sirve para muchas de esas cosas, y si miramos la experiencia comparada a los mismos países liberales que tú mencionas, Estados Unidos, etcétera, etcétera, los resultados dejan bastante que desear por algunas de las razones que yo mencioné y otras. Una, que son desventajan a los grupos minoritarios dentro de las minorías, siempre, siempre, las mujeres, aquellos, los niños, las minorías sexuales, las minorías religiosas son discriminadas en todas las tribus norteamericanas y canadienses, en diferente medida. Es así. Eso es un primer aspecto. Un segundo aspecto, que me llamó la atención, Europa, como Europa de las Naciones, es un muy mal ejemplo. Europa es una confederación de estados, y justamente la estrategia que persiguen los ultranacionalistas en Europa es crear la Europa de las naciones, es decir, una comunidad europea que se compone de naciones y no de estados. Siebenbürger, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es el ala más reaccionaria del nacionalismo europeo. Le Pen, etcétera. Ellos son Europa de las naciones. Eso es lo que tú estás mencionando. Europa es una confederación o una federación o una unión, depende de cuál sea el documento directriz al que te dirijas, de estados, no de naciones. Un tercer punto, tú te refieres al Papa Francisco, el buen vivir y los pueblos en la Amazonía. Sin duda los pueblos en la Amazonía es un caso extremo. Los pueblos en la Amazonía están siendo cazados hoy en día en sentido estricto por los gaucheros, por los buscadores de oro, los mineros, etcétera, etcétera. Sin duda alguna se han descubierto hace pocos años pueblos que no han tenido contacto con el mundo exterior. Eso existe, y eso implica ciertas políticas bastante especiales que estos países tienen, pero no cumplen. Porque lo que ha demostrado la experiencia es que cualquier intento de integración social en lo que termina es siempre una destrucción. Pero los pueblos de la Amazonía no es comparable con la mayoría de los grupos indígenas. Es un caso absolutamente diferente a esos casos. Quizás para mencionarlo, uno tendría que hacer una distinción entre tres tipos de conflictos que en la literatura se suelen presentar como culturales. Por una parte, se tiende a pensar que un conflicto cultural es uno que refiere a los contenidos proposicionales de las diferentes culturas, es decir, lo que mi cultura dice se opone a lo que tu cultura dice, y por lo tanto lo que tu cultura dice me parece tan terrible y quiero oponerme a ella y quiero que los estándares de mi cultura valgan también para ti. Ese tipo de discusiones existen en el mundo multicultural, pero son muy reducidas. Quizás algunas discusiones de los Emmys en Estados Unidos. Por cierto, son el tipo de discusiones que se dan en debates con respecto al aborto, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de conflicto cultural que es diferente, que es el de culturas en peligro. Es decir, todos los grupos mayoritarios y minoritarios pertenecen a una sociedad con los mismos derechos, pero uno de los grupos usualmente subordinados o minoritarios considera que su cultura está en peligro, y lo que reclama son derechos especiales para poder mantener aquellos aspectos culturales que le parecen fundamentalmente importantes. Ese es un debate, también un tipo de conflicto que se presenta en el mundo multiculturalista. Ese tipo de conflicto no requiere necesariamente autonomía para solucionarse. Y hay un tercer tipo de conflicto, y es el conflicto que podríamos denominar con Michael Ignatieff, podríamos denominar sangre y pertenencia. Es decir, hay diferentes grupos dentro de la sociedad que no se diferencian mayormente en el modo de vivir, en el modo, en lo que aspiran en la vida, etcétera, etcétera. Tienen diferencias culturales, sí, en el mejor de los casos un idioma, pero lo que los diferencia sobre todo es una historia en la cual se han visto como unidades subordinadas a otras, y lo que aspiran es a poder gobernarse por sí mismos. Este es el debate nacionalista, y este es el que me parece a mí que está a la base de la plurinacionalidad. Un último aspecto, evidentemente los pueblos indígenas pertenecen por diferentes razones a los más pobres en la sociedad latinoamericana, y no solo latinoamericanos, o sea, la construcción del Estado Nacional es en todo el mundo, y no solamente con los pueblos indígenas. O sea, en Francia, digamos, en la época de la Revolución Francesa, un tercio de la población solamente hablaba francés, el resto hablaba provenzal y otras lenguas, ¿no? Esto ha ocurrido en todo el mundo con la construcción del Estado Nacional, evidentemente. Pero lo que quiero decir es otro punto. Quería decir que evidentemente pertenecen a los más desaventajados. Hay pobreza, hay desventaja, hay discriminación, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo con que, como con todos los grupos en los que hay pobreza, discriminación, etcétera, etcétera, se requieren medidas especiales del Estado para hacerse cargo de aquella. Dudo, y creo que la experiencia comparada afirma lo que estoy diciendo, que la plurinacionalidad sirva para algo de aquello que tú estás mencionando, para mejorar las condiciones económicas, para mejorar la discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Dudo que sirva, de hecho, creo que no ha servido. En fin, y
Un último punto. Evidentemente, la política es un arte de lo posible y no se puede transformar en un seminario de filosofía política. A veces el mejor de los mundos solo el menos malo, y eso ya es suficientemente bueno. En ese sentido, evidentemente, la realidad se impone aquello que es posible ser realizado, pero eso no significa que sean buenas ideas necesariamente, sino que son ideas necesarias a veces. Y porque no son buenas ideas, pero sí son necesarias, es necesario matizarlas, y matizarlas mucho. La destrucción de la idea de la ciudadanía igualitaria no es trivial. La ciudadanía igualitaria es lo que produjo las sociedades en las cuales el destino ya no está atado, repito, al origen. De alguna manera, proponer ciudadanías diferenciadas hoy en día, y hay que tomarlo en serio, es volver a una situación anterior. De alguna manera, los que proponen la plurinacionalidad con ciudadanías diferenciadas, es decir, con paquitas de derechos diferentes, se olvidaron de por qué se inventó la rueda y nos quieren vender un trineo nuevamente, es decir, volver a una situación anterior a aquella para la cual la ciudadanía igualitaria había sido la respuesta. Con eso me quedo. Muchas gracias, Daniel. Fernando, tienes tus 5 minutos. ¿Respondo a las preguntas o...? No, no, solamente para profundizar en alguna idea o replicar a lo que dice Daniel. Y ahí vamos a las preguntas, después de estos 5 minutos. Yo creo que el historiador Ian Kerchak, en su libro sobre la crisis de Europa, plantea un poco que la crisis que se avecina en Europa es la crisis de la multiculturalidad, ¿no? Y un poco que vendría a nuevos conflictos, ¿no? Él lo llama en su último capítulo en tiempos de incertidumbre, donde hay un momento de cambio histórico más general, donde surgen los neonacionalismos. Yo en eso sí comparto contigo esa opinión que tú das, ¿no? Sobre aspectos del nacionalismo xenófobo que se ha ido constituyendo en algunos lugares. La plurinacionalidad no es eso, porque son múltiples culturas nacionales que conviven en una igualdad de condiciones jurídicas, pero sí hay un momento histórico de cambio, y por tanto que las instituciones y los estados deben adaptarse a esas transformaciones que a nivel global ya se están desarrollando a partir de justamente la crisis que se ha planteado en algunos aspectos. Me parece que la parte, a lo mejor voy a decir un poco, voy a tratar de responder desde Licurachi Huaylaf, nuestro Premio Nacional de Literatura, que no solamente mapuche, entiendo que es también de los chilenos, que de alguna manera denominar y reconocer lo que está en la base de su recado confidencial a los chilenos, reconocer esa morenidad, ¿no? Y desde ese reconocimiento, desde esa postura, también un poco llamar a dialogar en la diferencia, que es un poco lo que denomina y es el proceso de la plurinacionalidad. En los artículos de la Constitución creo que han sido súper relevantes, por ejemplo, a algunos conceptos como que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Me parece que los cambios climáticos, un poco como ya lo anunciaba el Papa Francisco en su querida Amazonía, ¿no? Da cuenta de ello, la interculturalidad como un aspecto para dialogar en la diferencia, que me parece que este es el diálogo que se está dando, lo estamos dando en un concepto también a partir de una noción de la plurinacionalidad y de un diálogo democrático. Yo creo que es muy interesante que el borrador de la Constitución se constituya de una república solidaria, ¿no? Con una democracia inclusiva, paritaria, porque son conceptos que son importantes para este momento de incertidumbre que se está generando tanto por la cuestión pandémica como también por la recesión económica. El concepto de solidaridad creo que es muy importante, como a la vez garantizar los derechos humanos individuales y colectivos. Y creo que uno como miembro de un pueblo originario nos gustaría tal vez haber nacido, independiente del territorio en que surgimos en este llamado Chile, poder tenido derechos humanos mínimos cuando estábamos pequeños. El derecho a aprender nuestra lengua, el derecho a aprender nuestra cultura, que las escuelas públicas donde yo estudié pudiera tener acceso a mi formación de educación mapuche. Creo que la plurinacionalidad va a permitir también que cualquier miembro de los pueblos originarios, independiente del territorio en el que esté, va a tener una construcción de Estado que va a poder garantizar que sus derechos mínimos, que entiendo que son patrimonio de la humanidad, según lo plantean las declaraciones internacionales, puedan ser, no solamente ser fortalecidos, sino incluso poder ser promovidos en una sociedad en que se ha promocionado más que nada la monoculturalidad
allá en esta noción de una visión de nación más que nada unívoca, ¿no? Entonces, lo otro que me parece interesante es que el concepto de la plurinacionalidad también permite analizar este país desde la diversidad geográfica, desde la perspectiva de sus espacios naturales, también de sus aspectos históricos y culturales. Y creo que aprendemos con eso, porque cuando uno va a la zona andina, va al sur, a los distintos sur que hay, por lo demás, uno aprende también a partir de esas diferencias, que es promocionar lo cultural, la diversidad cultural. Es bueno entender que los conceptos de Mapudungun también tienen un significado, no solo en Santiago, ¿no? Sino que también en el Wallmapu, donde está esa toponimia en estricto rigor. Porque en el artículo 5 de la Constitución se plantea que Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. No le veo todavía una problemática ni la parte negativa a lo que se ha ido sosteniendo. Que son pueblos preexistentes, los pueblos Aymara, Rapa Nui, Licarantay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuéscar, Yagán, Selman. No veo cuál es el problema de ese reconocimiento jurídico en una igualdad de condiciones. Creo que no veo esos fantasmas que se están planteando, porque por lo menos el borrador de la Constitución no lo ha sostenido. Tampoco veo los ejemplos de balcanización que se dieron como ejemplo, creo que responden a otros aspectos que son más relacionados con la crisis de los socialismos reales de la década de los 80 y los 90, la crisis de la Unión Soviética, que tiene otras perspectivas históricas que pueden ser en algún punto muy equiparables, pero creo que en realidad responden a problemáticas más propias del siglo XX, cuando lo que hoy día estamos ya muy encaminados hacia el siglo XXI, donde esas experiencias históricas responden a la construcción de naciones más ideológicas también, donde se plantearon incluso naciones supremacistas de perspectiva racial, que es el experimento nazi, y por lo tanto creo que el mundo indígena está alejado de aquello. Y el siglo XXI, por lo menos creo que es cada vez más evidente, primero la interconexión, la globalización cada vez nos conectó de todos aspectos, pero también que esa globalización ha promocionado también la particularidad identitarias, sociales, económicas, y por tanto, desde ese punto de vista de esta globalización con identidad, es que tenemos que convertir una nueva constitución que tenga un marco de derechos donde se pueda promocionar en igualdad de condiciones, a lo menos jurídicas, ¿no? Y creo que ese es poner a Chile en un estándar internacional que yo creo que puede ser un laboratorio positivo de llevar a la práctica la declaración de la ONU del 2007, llevarla a artículos constitucionales. Creo que ese es uno de los valores más interesantes de este borrador, que hoy día se ha terminado de armonizar y que de alguna manera el país lo va a plebiscitar en los meses que vienen, ¿no? Ya, muchas gracias, Fernando. Vamos a las preguntas ahora, avanzando el tiempo. Hay una primera pregunta que es para ambos, de Carlos Prócer. La voy a resumir. Dice si ustedes creen que es fundamental enfrentar la pretensión o la demanda, podríamos decir, ¿cierto?, de algunos integrantes del pueblo mapuche de constituirse en un Estado independiente que acoja exclusivamente a la nación mapuche. O sea, si realmente es un problema a enfrentar la demanda de algún sector del pueblo mapuche de constituirse como un Estado independiente. No sé, Daniel, y después Fernando, a seguir el mismo orden. O no sé si las leo todas. Daniel, está muteado. Sí, ahora ya no lo estoy. Muy corto, yo no tengo mucho que decir que eso. Yo lo único que quiero decir es que usualmente lo que se dice en los debates es que, a diferencia, tal como ha dicho Fernando, a diferencia de otros grupos nacionales, por ejemplo, los quebecuas, los catalanes, etcétera, etcétera, los grupos indígenas no buscan la separación del Estado, y que eso sería una diferencia fáctica entre los dos casos. Lo cierto es que si uno mira las teorías, lo que encuentra son demandas, y las teorías y también las formulaciones de las diferentes pretensiones de los diferentes grupos, lo que uno encuentra son demandas por autogobierno, por autonomía, y también por regímenes separados, a veces dentro del Estado, a veces incluso luchando del Estado. Por ejemplo, las tribus norteamericanas y canadienses que rechazan, por ejemplo, el uso del pasaporte. Eso existe, y las Naciones Unidas hacen que se les reconozca un pasaporte especial, etcétera, etcétera. Lo único que quiero decir es que estas tres cosas, si bien son grados diferentes, se inscriben en la misma lógica. Fernando. ¿Respondo a las preguntas? Sí, sobre la pretensión de un sector del pueblo mapuche de llegar a constituirse como un Estado independiente.
¿Eso es algo que es importante de tratar? ¿Existe realmente esa pretensión o es minoritaria? Te agrego yo también. Está en las declaraciones de un sector del movimiento mapuche, ¿no? Cuando hablan de la idea del control territorial y el concepto de liberación nacional. Eso Claro. está como noción. Ahora, esa discusión política que surge en el movimiento es también la búsqueda de un reconocimiento ausente. Pero hay un sector de otro sector del movimiento mapuche que está en el proceso constituyente y ha planteado, no sé, el artículo, me parece 7, ¿no? Que Chile está conformado por entidades territoriales autónomas, territorios especiales, en un marco de equidad, solidaridad, preservando la unidad integrada del Estado, y el Estado promueve la cooperación. Entonces, hay normativas que se han ido sosteniendo en la práctica. Ahora, culturalmente, si tú me haces una pregunta de perspectiva personal del pueblo que yo conozco por muchos años y en el cual me siento representado, nunca hemos tenido problemas con la identidad cultural chilena. Posiblemente el pueblo mapuche celebra el 18 de septiembre y posiblemente también haga otros aspectos culturales de la sociedad chilena. Es, es una pregunta, siento yo, que se ha demostrado en distintos momentos históricos que el pueblo mapuche, su autonomía la entiende en la perspectiva de en los contextos internacionales. Podría dar ejemplo histórico incluso, voy a hablarles de Colipi y cómo tiene cantos porque estuvo luchando en la guerra internacionales que Chile sostuvo con sus países vecinos y que el ejército de Chile lo reivindica y hasta tiene cantos a favor por su heroísmo en su pelea. O también como el mismo ejército de Chile ha reivindicado otros tipos de mapuche a lo largo de esta historia. La Constitución, por lo menos el borrador de Constitución que tenemos, ha planteado desde del primer artículo hasta ahora que se reconoce la coexistencia de pueblos distintos y diversos en el marco de la unidad del Estado. La siguiente pregunta de un asistente anónimo, porque no aparece el nombre, dice, ¿fueron los mapuches, esta la voy a leer porque son cortitas las preguntas, ¿fueron los mapuches parte de la comunidad imaginada chilena en sus orígenes? ¿Qué sentido tiene en la historia, por ejemplo, Coñoepán, que invitó a unirse al ejército republicano, los lasquenches que parlamentaron y negociaron con Cornelio Saavedra, los mapuches que buscaban adherirse a la modernidad de la república, etcétera? O sea, en el fondo lo que está preguntando, entiendo yo, es que durante el periodo de la ocupación de la Araucanía hubo mapuches que quisieron adherirse a la república, a diferencia de otros, digamos, podríamos decir como Quilapán, digamos, que se resistió, digamos, a ese proceso de incorporación. No sé, Fernando, parto contigo, que quizás que es como más histórico es más histórica la pregunta. Me puedo hacer promoción, yo tengo un libro que cuenta esa historia, se llama Toki, Guerra y Tradición en el siglo XIX, donde da cuenta de ese momento histórico que es de ensayos republicanos, siguiendo la tesis de Alfredo Jocelyn Holt, donde dice que la República Chilena luego de su independencia comienza ensayos, y ensayos constitucionales también, que van a derivar en distintos conflictos hasta la consolidación a grandes rasgos de la Constitución de 1833. En ese texto, y en ese libro, el pueblo mapuche solicita o ve que hay un cambio en Chile, entendiendo a Chile desde el río Biobío al norte, porque desde el río Biobío era un pueblo independiente, y así lo dan cuenta los distintos tratados sostenidos por la corona española y los primeros que se van a relacionar con la República de Chile. Hay una modificación con el de Tapigüe de 1825, pero los tratados previos sí hablan de otros pueblos. Y hablan también de alguna... Perdón, sí, podríamos llamar hoy, que participan en igualdad con los neodloncos del pueblo mapuche. En ese sentido, entonces, lo que te quiero plantear es que hubieron ensayos con intentos de incorporar al pueblo mapuche a la construcción de Estado, pero que luego, cuando triunfan los gobiernos liberales, eso termina por borrarse, ¿no? Y comienza un proceso no menor, que es la ocupación del Wallmapu con actos de genocidio que significa la expansión del Estado chileno. Y eso es un concepto de reparación, ¿no? Entonces la pregunta era en ese aspecto es que sí han habido intentos de diálogo en distintos momentos históricos. Ya, ahora reformulando la pregunta para Daniel, en el fondo, ¿qué se hace, por ejemplo, con los mapuches, pensando en los mapuches en concreto, que no rechazan la modernidad o no rechazan, por ejemplo, la concepción de una sola nación, para decirlo en términos simples, o no están de acuerdo con la plurinacionalidad,
ellos, por ejemplo, estarían obligados a someterse, por ejemplo, a la justicia indígena, deberían estar obligados a eso, a ese tipo de normativas particulares, digamos. A ver, para contestar esa pregunta hay que situarla en algún contexto. Depende dónde, depende cómo se entiende el pluralismo Claro. jurídico. Entiendo que el borrador de la Constitución no se pronuncia acerca de la opcionalidad o no Claro. de la pertenencia. En ese sentido está dejada la ley y puede ser una cosa o la otra, punto. No tenemos idea. Hay Claro. lugares donde es opcional, hay lugares donde no es opcional. Y como yo dije muy cortamente, quizás lo debería ir con más detalle, cómo se entienda la opcionalidad legalmente es fundamental, es decir, qué condiciones, por ejemplo, están asociadas, vinculadas con no querer ser parte de la justicia, no querer ser sujeto de la justicia indígena. En muchos casos esa opcionalidad efectivamente existe el derecho de salida, pero con un precio muy alto. Por ejemplo, tener que salir de la comunidad, etcétera, etcétera. En la Constitución actual, en el borrador de la Constitución actual, no se pronuncia acerca de la opcionalidad. No sabemos cómo va a surgir, cómo que va a salir de aquello. Lo deja, Depende digamos, de las sí, leyes lo deja entregado a la en ley, el claro. Parlamento. Ya, José Antonio Viragallo, para Daniel Leve primero, considera estados plurinacionales a Bélgica y Suiza, y para Fernando Pairicán, ¿por qué no se ha visualizado el pueblo gitano? José Antonio Viragallo. Es una buena pregunta. Bélgica es un caso especial. Bélgica no es un multicultural ni plurinacional en sentido estricto, es consociacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferentes congregaciones, las dos básicamente, los walones, digamos, y los belgas más abajo, se dividen todas las instituciones del Estado entre ellos. Así funciona eso, y eso tiene una raíz histórica, que son las guerras profundas entre ellos, y eso continúa hasta el día de hoy. Eso no va asociado, hasta donde yo entiendo, a derechos culturales, una distribución del poder político en las diferentes instancias del Estado, en las dos comunidades que, en ese caso, se reparten el Estado, con dos idiomas diferentes, digamos, lo que los caracteriza más fundamentalmente, pero tradicionalmente era la religión lo que los caracterizaba. El caso de Suiza es un país que tiene una larguísima tradición de multilingüística, ¿no? Hay 4 idiomas oficiales, si no me equivoco: italiano, alemán, francés y ¿cómo se llama? Este latín moderno que se habla en algún lugar, que es muy entretenido. Esas son las 4, tienen una larga tradición y tienen una larga tradición de confederalismo, es decir, las diferentes federaciones dentro de la Federación Suiza, los diferentes miembros de la Federación Suiza tienen una amplísima autonomía, porque compiten entre ellas, de hecho, con diferentes cargas impositivas, etcétera, etcétera. Eso no está en cuestión. Sin embargo, me atrevería a decir que se mantiene, a pesar de aquello, se mantiene una unidad jurídica del Estado en esos países. No estamos hablando son países de una larga tradición, no lo olvidemos, ¿no? No estamos hablando de demandas o reivindicaciones culturales que sean las que separen a los diferentes miembros de la Federación Suiza. Eso no es lo que los separa. Lo que los separa es una tradición lingüística y en muchos otros sentidos también, pero que sin embargo se inscribe dentro del entendimiento de una federación. Se unieron, efectivamente es el ejemplo más prominente de una sociedad de una federación de diferentes grupos que se unen. El caso es completamente distinto, digamos, a las demandas plurinacionales. Fernando, aparte de la pregunta de los gitanos, hay otra pregunta que te la aprovecho a hacer inmediatamente, de Jaime Yankelevich. Pregunta sobre el tema de la justicia indígena en caso de un no mapuche, entiendo yo, de someterse a la justicia indígena mapuche, por ejemplo. ¿Tú crees que debería existir, no lo plantea así la pregunta, pero para decirlo en términos más simples, un derecho a opción de los chilenos o no mapuches frente a la justicia indígena, o debería ser obligatoria? Porque eso no quedó, como dijo recién Daniel, establecido en la Constitución, pero si tú tuvieses que dar una opinión para lo que debería ocurrir en la ley, ¿debería ser opcional el acceso, o sea, el hecho de alguien ser juzgado por la justicia indígena, o debería ser obligatorio? ¿Cuál responde? ¿El pueblo gitano o la justicia indígena? Como quieras. Yo no tengo la claridad porque no fue incorporado el pueblo gitano. Tengo más claridad porque el pueblo afrodescendiente no fue incorporado en el debate de la convención, ¿no? Donde está en el borrador de los escaños reservados, pero luego
termina siendo excluido y se hace una reparación simbólica en los primeros días de la convención y luego se ha planteado su justa incorporación, sobre todo en el sector de Azapa, ¿no? Aunque también hay experiencia histórica que van dando cuenta del mundo afro ya como tráfico de esclavitud desde el Atlántico al Pacífico a través del río Biobío o sectores que están más vinculados al norte del río Biobío, en la zona que hoy día vendría a ser Talca. Lo de justicia indígena me parece que es uno de los temas más controversiales e interesantes. Primero, creo que el estándar es la declaración de la ONU del año 2007, que plantea el derecho a aspectos de justicia indígena en temas que no tengan relación con hechos de sangre, sino aspectos que puedan ser resueltos por las comunidades. También está articulado un poco en el convenio 169 de la OIT del año 89. Mayor experiencia sobre eso yo lo he podido ver en Perú, donde hay aspectos constitucionalistas de trabajar estos derechos indígenas, en mayor medida también en el Ecuador y en Bolivia. Yo creo que, por ejemplo, con justicia indígena, el caso de las pastoras Aymara, ellas no habrían tenido ese problema trágico que vivieron de discriminación a raíz de lo que sucedió, no sé si recordarán ustedes, ¿no? Cuando amarra a su hijo o hija, ¿no? Y muere congelado en el altiplano, ¿no? Y es enjuiciada. Una práctica cultural le hubiera permitido tal vez ver una mirada distinta. La justicia indígena también permite una reparación no tan solo punitiva, ¿no? Que es un poco el derecho que está sucediendo hoy. La justicia indígena está pensada para los pueblos originarios, ¿no? No está pensada para las personas no indígenas. Ahora, esto, y está en el debate de la convención, la justicia indígena no está relacionada con hechos de sangre. Si ustedes quieren, puedo poner un tema, el caso de Lusinger Macay no estaría de alguna manera incorporado en este aspecto de la justicia indígena, sino que son otros hechos que estén relacionados con aspectos culturales tradicionales, pero siempre teniendo en valor la vida humana o los derechos humanos como el estándar fundamental, ¿no? Por lo tanto, ese es el marco jurídico en el cual están los derechos indígenas. ¿Puedo decir una cosa cortita, Valentina? Sí, sí. Por supuesto. Es usual, Fernando, que tal como tú lo haces, se presenta en la discusión la idea de que la justicia indígena, la justicia diferenciada, está supeditado al régimen de los derechos humanos y por lo tanto nadie debiese preocuparse de una manera extrema por ello. Y sin embargo, no hay que ser ingenuo y hay que darse cuenta de que los derechos humanos se interpretan culturalmente. Por lo tanto, aquello que cae como protección de derechos humanos depende muchas veces, y así lo muestra la jurisprudencia, de la interpretación cultural que se haga de ellos. Por lo tanto, son bastante más amplios en muchos casos que lo que uno lee. Por otro lado, lo que un Estado liberal, una democracia liberal defiende, es mucho más que los derechos humanos. Es inconcebible por qué debiese una democracia liberal permitir que una parte de su población tuviese menos protección que el resto de la población, porque se restringe su protección a los derechos humanos y no todo el paquete de derechos fundamentales. Si no me creen, miren la propuesta de la Constitución. ¿Creen ustedes que todo lo que propone la Constitución se puede expresar como derechos humanos? No, evidentemente no. Las democracias liberales exigen mucho más normativamente que los derechos humanos. Y en tercer lugar, si se esfuerzan tanto los defensores de algún tipo de pluralismo jurídico por demostrar que estos sistemas no van a mantenerse bajo ciertos límites para que no se transformen en desventajas a los diferentes grupos, yo creo que la respuesta lógica, porque se reconoce que es así, digamos que desventajan, pueden desaventajar a cierto individuo, por eso colocan los límites a los derechos humanos, etcétera, etcétera. La respuesta correcta, en vez de esforzarse tanto por encontrar límites, es simplemente establecer una unidad jurisprudencial del Estado sobre todos sus miembros. Bueno, hay otras preguntas que son como detalle, pero ya en cierta medida las hemos abarcado, o por lo menos con las respuestas de ustedes. Yo tengo una pregunta, me voy a tomar la libertad de hacer una pregunta yo también, sobre cómo la plurinacionalidad, tú también acabas de nombrar el concepto de democracia liberal, Daniel, si la plurinacionalidad choca o no con la democracia liberal. Y esto porque también, digamos, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la representación, que generalmente introduce una representación de tipo corporativo, ¿cierto?, en el Estado. Entonces, por ejemplo,
los escaños reservados de los pueblos indígenas normalmente se asocian, digamos, al hecho de que los indígenas tienen que estar representados en el Estado por alguna razón relevante, digamos, para el Estado, para la sociedad, porque, no sé, por un derecho, por una injusticia histórica, o porque son preexistentes, etc. Sofía Correa, por ejemplo, ha remarcado mucho eso, de que la plurinacionalidad tiende a socavar un poco la concepción liberal de la democracia, aparte, digamos, de que afecta la idea de una única nación. ¿Contesto? Sí, sí, sí. Ya. Muy corto, sí, mencioné la democracia liberal, y efectivamente la democracia liberal tiene una intención inclusiva, ¿no? Y por lo tanto muchas veces los lenguajes multiculturales y multinacionales se expresan de la misma manera como mecanismos inclusivos. Ahora bien, hay que tener cuidado al respecto. A ver, a partir de lo básico, yo creo que los pueblos, los grupos indígenas tienen que estar representados, evidentemente. Lo que yo no creo es que tengan que tener un poder de veto, como a menudo se presenta en la literatura, y tampoco creo que su representación tenga que ser una sobre-representación. Hay mecanismos como los maoríes, etcétera, etcétera, en que puedes tener un registro nacional de candidatos indígenas y todos los independiente de la región donde vivas, el que se considere indígena puede votar por esos candidatos. Es un mecanismo que permite una representación proporcional en los órganos decisivos. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con esas cosas, creo que tienen que haber. Eso es muy distinto, digamos, a la justicia indígena, son casos absolutamente distintos. Ahora bien, una pregunta fundamental asociada a lo que se está diciendo es cómo se entiende el aspecto democrático dentro de las democracias liberales, digamos. En la teoría de la democracia, grosso modo, uno puede distinguir tres acercamientos diferentes para entender la democracia. Uno de ellos, entenderlo como un asunto de acción colectiva, es decir, simplemente se trata de ganar la opinión de un porcentaje suficientemente un porcentaje de la población para poder avanzar los propios puntos de vista. Se trata simplemente de política dura para sumar votos. Hay otra concepción de democracia que es democracia deliberativa. Es decir, es la idea, no se contraponen, ahí no hay sistemas puros, digamos, pero es la idea de que pertenece al núcleo del sistema democrático el que se tenga que discutir acerca de los argumentos que se están presentando. En el caso extremo de Habermas se trata de que el mejor argumento, pero como sea, la idea es que se tienen que discutir acerca de los argumentos. Y hay un tercer concepto de democracia que ha estado muy de moda en el mundo multicultural, y es la democracia de la presencia o la democracia identitaria. Es decir, para que un sistema democrático pueda considerarse efectivamente representativo, tienen que estar representados las diferentes identidades nacionales. Este tercer sistema, los tres se relacionan de diferentes modos, pero dense cuenta que no es lo mismo que la democracia deliberativa necesariamente. Si es necesaria la representación de ciertos sectores de la población para el funcionamiento de la democracia deliberativa, yo estoy de acuerdo con ello. Si es simplemente una democracia de espejo, porque de esa manera no se viola la autoestima o el autorrespeto de los miembros de esos grupos, como diría Charles Taylor, etcétera, etcétera, me parece que es un entendimiento inapropiado de la democracia. Perfecto. Bueno, estamos viendo que Fernando se cayó, como se dice vulgarmente, de la transmisión, pero justo estábamos terminando, y en un tiempo vamos a tener que terminar. El límite que nos habíamos propuesto era las 10:20, 1:10 en total, porque empezamos un poquito atrasados. Y bueno, muchas gracias, Daniel, y bueno, y detrás de la pantalla también le doy las gracias a Fernando. Creo que estuvo muy interesante este conversatorio, este seminario, y a todos los dejo invitados para nuestra segunda versión, que va a ser aproximadamente la tercera semana de julio, sobre sistema político. Después vamos a hablar de los derechos sociales, esos tres temas, o sea, plurinacionalidad, sistema político y derechos sociales, son los temas que ya tenemos definidos. Ya hicimos hoy día plurinacionalidad, y ahí vamos viendo otros temas, vamos pensando otros temas de interés, especialmente en relación al debate constitucional. Así que muchas gracias por la participación, por la asistencia y por las preguntas que hicieron, digamos. Así que estén atentos a lo que se viene en este seminario Chile Horizontal. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Daniel.